Bueno, ante todo quería agradecerles a todos por haber venido acá, por haber venido a escuchar y a compartir esta charla entre todos. Bueno, quería comentar, para mí es un gusto estar acá charlándoles a ustedes, porque hace muy poquito que estoy acá en Bariloche, hace un poquito más de un año que me mudé para acá y, no sé, para mí la verdad que es muy gratificante poder estar acá charlando y discutiendo ciencia, neurociencia con ustedes. Entonces, bueno, acá el título de la charla que vamos a tener hoy es el cerebro cambiante. Les voy a contar un poquitito más o menos cómo va a ir el transcurso de esta charla. Primero yo me voy a tomar unos minutos para charlar con ustedes y ponernos de acuerdo acerca de qué es el cerebro, más o menos, y cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y a partir de eso vamos a empezar a hablar, o voy a tratar de contarles cómo nosotros, los investigadores, los neurocientíficos, estudiamos los cambios de plasticidad, los cambios sinápticos, los cambios en las conexiones que hay en nuestro cerebro y cómo esos cambios en las conexiones en nuestro cerebro de alguna manera afectan nuestros comportamientos, ¿sí? La capacidad de aprender, de retener información, etc. Entonces, bueno, empecemos un poquitito charlando. A ver, de ustedes cuéntenme un poquito qué saben del cerebro, qué es el cerebro, qué hace el cerebro. Que sirve para pensar. Bien, sirve para pensar, muy bien. ¿Qué más hace nuestro cerebro? Dicta los movimientos, o sea, nosotros controlamos, podemos pensar, decir, bueno, yo quiero moverme de acá para acá, el cerebro manda la orden, yo me muevo. Nuestro cerebro también es capaz de sensar, ¿no? Percibir todo lo que nos pasa alrededor. Yo lo estoy viendo, escuchando, sintiendo. Todo... ¿Cómo? No escucho. Guarda información, tal cual. Entonces, todos esos procesamientos complejos los hace nuestro cerebro, pero nuestro cerebro es mucho más que eso. O sea, nosotros somos nuestro cerebro. Todo lo que nosotros somos, todos nuestros recuerdos, nuestra historia, que nosotros actuemos ante un evento de una manera o de otra, está todo almacenado y codificado en nuestro cerebro y es consecuencia de todas nuestras vivencias previas, ¿sí? Todas nuestras vivencias previas, todas las elecciones que hicimos, todo lo que estuvimos, todo lo que aprendimos, vimos, está almacenado en nuestro cerebro y eso dicta nuestra individualidad, que yo sea diferente a otro y que pensemos de manera distinta y actuemos de manera distinta, incluso ante la misma situación o el mismo problema. Bueno, entonces hasta acá estamos un poco, nos pusimos de acuerdo en qué es nuestro cerebro y bueno, para poder hacer todo esto, nuestro cerebro funciona a través de sus unidades principales, que son las neuronas, ¿sí? Nuestro cerebro está compuesto por neuronas, además de otras células, ¿sí? Hay células de soporte del tejido neuronal, como la glía, que son astrocitos y oligodendrocitos, y tenemos las neuronas, que son la célula especializada en recibir información, procesarla y transmitirla. Entonces, acá tenemos un esquema de una neurona. Nuestro cerebro, para poder hacer todas estas cosas complejas, no tiene una neurona, tiene 80.000 millones de neuronas, un poco más, un poco menos, y estos 80.000 millones de neuronas están todas conectadas entre sí, y se conectan mediante una estructura que se llama sinapsis, y cada neurona puede hacer más o menos 10.000 conexiones con otras neuronas, ¿sí? Son miles de conexiones que una neurona puede tener con otra. Tal es la complejidad que se calcula que un cerebro humano tiene más conexiones sinápticas entre neuronas que estrellas en nuestra galaxia, ¿sí? En la Vía Láctea. Hay más sinapsis en nuestro cerebro que cantidad de estrellas en la Vía Láctea. ¿Y cómo funcionan esas sinapsis o cómo funcionan esas neuronas? Bueno, acá tenemos un dibujito y acá tenemos una foto de unas neuronas. Estas neuronas son neuronas de una región del cerebro que se llama hipocampo. Las neuronas tienen un cuerpo o soma, ¿sí? Del cual salen unas proyecciones que se llaman dendritas. Por acá las neuronas reciben información de otras neuronas. Esa información de alguna manera se integra en este lugar en el soma y se manda información por lo que sería el axón hacia otras neuronas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá esta neurona está recibiendo información, o sea, a través de axones que vienen de otras neuronas en sus dendritas, y esta información puede ser una información que active la neurona excitatoria o que la inhibitoria. Y yo les dije que cada neurona tiene miles y miles de estas conexiones. Entonces, estas pequeñas sumas de excitación, como se ve acá, o inhibición, como se ve ahí, son integradas en el cuerpo de la neurona y en función de eso la neurona decide si se activa o no se activa. ¿Qué quiere decir si se activa o no se activa? Si la suma total de todas las aferencias que recibe sobrepasa un determinado nivel de la membrana, esa neurona dispara un potencial de acción. Y ese potencial de acción viaja todo por el axón y cuando llega al terminal del axón libera neurotransmisores que van a hacer que se active o no se active la neurona. Entonces,
Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos recibiendo un estímulo visual, está pasando eso. Hay neuronas que están disparando potenciales de acción, se comunican con otras, liberan neurotransmisores, esa información llega a la corteza, nuestra corteza la interpreta, se la manda a otras estructuras del cerebro, y bueno, y nosotros podemos actuar en consecuencia. Entonces, bueno, acá quería empezar un poco la parte del cerebro cambiante de la charla con un pequeño párrafo que escribió Santiago Ramón y Cajal, quien fue premio Nobel hace más de un siglo, ¿sí? Y este muchacho, Santiago Ramón y Cajal, fue un neuroanatomista muy famoso, ¿sí? que tenía dos habilidades o dos cualidades. Por un lado, le encantaba dibujar y dibujaba muy bien, y por otro lado le encantaba la neurociencia y quería entender cómo funcionaba el cerebro. Entonces se pasó muchos años de su vida haciendo cortes de cerebro, haciendo tensiones bastante complejas y describiendo gran parte de los circuitos cerebrales que hoy por hoy conocemos, ¿sí? Cómo estaban armados. Bueno, y ya en aquellos años Santiago Ramón y Cajal expresó lo que fue durante muchas décadas, ¿sí? Un dogma en las neurociencias. Y ese dogma en las neurociencias decía que nuestro cuerpo está compuesto por un montón de células. Y todas esas células tienen la capacidad de cambiar, regenerarse, adaptarse, etc. Pero nuestro cerebro no. En aquella época se decía que nuestro cerebro, y si quieren les traduzco un poco esta oración, dice: una vez que el desarrollo termina, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y las dendritas se secan irrevocablemente. En los centros adultos los patrones nerviosos son algo fijo, terminado e inmutable. Todo debe morir, nada será regenerado, ¿no? Es una frase bastante fuerte que refleja lo que se pensó durante muchas décadas acerca de nuestro cerebro. Sin embargo, nosotros hoy por hoy sabemos que los cerebros aprenden, tienen plasticidad, cambian, como decía, yo ya era un patobico, Inés, yo ya era un patobico, estoy dando una charla. Entonces, ese cambio de los cerebros de alguna manera se refleja en cambios en cómo estas neuronas se conectan, ¿sí? Y cómo las sinapsis están cambiando. Yo acá quería hacer un parate y mostrarles un videito de un aprendizaje y que vean una condición antes de aprender una tarea y después de aprender una tarea. Y con eso tratar de pensar un poco qué está pasando en ese cerebro. Acá elegí un aprendizaje en particular, en un modelo animal, ¿sí? Podría haber elegido un aprendizaje, no sé, de alguien tocando el piano, etc. Pero elegí un aprendizaje en un modelo animal en donde es un modelo muy usado por los investigadores para estudiar lo que es la memoria espacial, la navegación espacial, ¿sí? Para asociar o aprender a asociar un lugar, un contexto con la solución a un problema. Bueno, en este caso, el test que vamos a ver a continuación es el test se llama Morris-Water Maze, y van a ver primero el primer día donde el ratoncito aprende la tarea que tiene que hacer. Es una pileta circular que tiene una plataforma escondida, el ratoncito se lo pone a nadar y el ratón no sabe que hay una plataforma escondida, entonces empieza a nadar tratando de salir de la pileta porque se siente más cómodo en la tierra que en el agua. Al no saber que está la plataforma, explora, ¿sí? Y le lleva un tiempo explorar y darse cuenta que hay una plataforma. La idea de la primera sesión, como el ratón no se le ocurre, ahí está pasado en velocidad, no se le ocurre que hay una plataforma, por ahí transcurren 2 minutos y ahí el investigador le empieza a ayudar, a enseñarle, bueno, mira, en este lugar hay una plataforma, ahora van a ver en el investigador. La idea es que después de esa primera sesión, se hacen 2 sesiones por día, la segunda sesión ya sabe que hay una plataforma y va a buscar la plataforma. Y la tercera sesión va a empezar a pensar dónde está la plataforma y a hacerse una relación en el espacio, ¿sí? Si ustedes acá no se ven bien, pero acá en este cuarto hay claves ambientales. Acá hay un cuadro, acá hay otra señal, acá hay otra señal. Entonces el ratón va a poder de alguna manera hacerse un mapa de ese espacio y hacerse un mapa de dónde estaba la plataforma. Acá todavía está aprendiendo, si el ratón todavía no se dio cuenta de la plataforma, pero bueno, esto es en la primera sesión de 10 sesiones. A continuación vamos a ver qué pasa después de 10 sesiones, o sea, al cabo de 5 días, o acá dice que duró más de 2 minutos. Entonces, al cabo de 5 días, son en total 10 sesiones, vamos a ver cómo se porta ese ratoncito. El ratoncito lo ponen de nuevo en la pileta, ahora lo ponen en un lugar distinto que antes, y el ratoncito tiene un mapa ya hecho en su cabeza donde está el lugar seguro y va derechito a la plataforma. Fíjense qué rápido aprendió, ¿sí? Y qué bien que aprendió. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá un poco en esto? Que este ratón de alguna manera aprendió que hay una plataforma y aprendió a asociar el lugar donde está esa plataforma. Y que todo esto, o sea, nuestro cerebro puede aprender
Porque un aprendizaje implica, lo que estoy leyendo acá abajo, un cambio duradero en los circuitos neuronales que participan en el procesamiento de información. Y eso es plasticidad. Entonces, ¿de qué manera nuestro cerebro cambia cuando aprendemos? ¿Sí? Voy a tratar ahora de contarles un poquitito eso. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo? Van a ver que este mismo ensayo que yo les mostré antes, lo voy a usar. Hay muchísimos ensayos que nosotros usamos en los laboratorios para estudiar cómo un animal aprende o qué capacidad de retener un aprendizaje, que es la memoria, tienen los animales. Pero elegí centrarme básicamente en uno durante toda la charla para que no perdamos tiempo viendo distintos modelos y sea más entendible. Entonces, ¿qué es la plasticidad cerebral? Bueno, imagínense que nosotros tenemos un circuito neuronal, ¿sí? Un grupo de neuronas. Nosotros al circuito de neuronas le damos un estímulo A y ese circuito de neuronas nos da una salida, ¿sí? Como un circuito eléctrico. Yo a ese circuito eléctrico le doy una señal de entrada, el circuito procesa la señal y me da una señal de salida. Bien, la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de hacer que este circuito cambie de alguna manera, ¿sí? Acá este circuito cambia un poquitito, y ahora ante la misma señal de entrada que teníamos antes, la salida es distinta, ¿sí? Esa es la idea de plasticidad con la cual nosotros trabajamos. ¿Y cómo ocurre esto normalmente? Bueno, ocurre, acá estos simbolitos representan neuronas, esta neurona se activa, genera una respuesta en esta neurona posináptica, y la plasticidad lo que hace es hacer que esta respuesta pueda disminuir o pueda potenciarse. ¿Sí? Y esta capacidad de cambiar la eficacia de la función sináptica y cambiarla con el tiempo, ¿sí? Con la repetición y que sea un cambio duradero en la función de la conexión entre neuronas, es uno de los mecanismos que están involucrados en lo que es el aprendizaje y la memoria, sobre todo en estructuras como el hipocampo y la corteza, ¿sí? El hipocampo es una estructura que tenemos un hipocampo de cada hemisferio del cerebro, tiene una forma medio de salchicha, por así decirlo, y está muy involucrada en lo que en procesos de aprendizaje, en establecer memorias episódicas. ¿Qué es un episodio? Un episodio es un hecho en un contexto, en un lugar, en un tiempo determinado, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo hoy hablando acá con ustedes ahí, en este contexto, y hoy, ¿sí? Mañana yo puedo venir a dar la misma charla, por ahí el público es el mismo, el lugar es el mismo, pero ustedes lo van a reconocer como un episodio distinto. El hipocampo está muy involucrado en discriminar esos episodios, también está involucrado en representar el espacio que nos rodea, hacernos mapas espaciales, y el que va a hablar muy en detalle de esto es Emilio Kropf, que va a dar una charla el viernes acerca de las capacidades que tiene nuestro hipocampo para procesar la información espacial y ser lo que nosotros hoy conocemos como el GPS del cerebro. Entonces, bueno, estamos con que la plasticidad sináptica es un cambio duradero en la función de las conexiones entre neuronas, ¿sí? Acá lo vemos ejemplificado. Por ejemplo, tenemos una sinapsis, ¿sí? Este es un axón y esta es una dendrita. Este axón libera neurotransmisores y se desencadena una respuesta. Esta respuesta, ¿sí? que nosotros la podemos medir con electrodos en la neurona postsináptica, después de sufrir un proceso de plasticidad, esta respuesta puede estar aumentada. Entonces, si antes teníamos una respuesta de una determinada magnitud, esa respuesta ahora va a ser, por ejemplo, el doble de magnitud. Quiere decir que esa respuesta se potenció. Y estos cambios que nosotros vemos acá, que ocurren a nivel de una sinapsis, ¿sí? Una sinapsis en todo el cerebro es insignificante, pero no es tan así, porque al potenciarse esa sinapsis se van potenciando los circuitos que están, todas las conexiones que están también al otro lado de esa sinapsis. Y acá lo que podemos ver con imágenes, ¿sí? Esta es una imagen en donde es una rata, donde tiene implantado un electrodo en esta región que es el hipocampo, que les contaba recién, y es lo que hacen es, de alguna manera, estimular el hipocampo y registrar la respuesta del hipocampo también con ese electrodo. Y por otro lado van viendo imágenes por resonancia magnética de cómo se activa el cerebro o qué áreas del cerebro están activas o no activas. Entonces lo que ven que antes de hacer la plasticidad, ¿sí? Acá van a ver que como plasticidad, yo muchas veces acá está escrito como LTP porque son figuras recortadas. LTP es Long Term Potentiation, que la traducción es potenciación sináptica de larga duración. Vemos que esta región, yo doy un estímulo y tiene este piquito que significa que hay una determinada cantidad de neuronas activas.
Esa cantidad de neuronas activas la podemos ver acá en esta imagen, que este hipocampo se prende, se ven ahí unos píxeles rojos, ¿sí? Parte de la imagen se ve que está de color rojo, quiere decir que esa parte del cerebro se está activando, y si vamos a la corteza, también hay una parte del cerebro que se está activando en la corteza, ¿sí? Que generalmente esta parte está del hemisferio donde se activó este hipocampo. Ahora, si inducimos plasticidad, experimentalmente, nosotros la plasticidad la podemos inducir por dándole mucha estimulación, muy rápida, ¿sí? Estimulaciones a 100 veces por segundo. Si nosotros experimentalmente inducimos la plasticidad, vemos que ahora tenemos más neuronas que se activan con el mismo estímulo que antes, pero también vemos que cuando se activan estas neuronas, se activan más regiones acá en el hipocampo, se empiezan a activar otras regiones de la corteza prefrontal y también se empiezan a activar regiones en el otro hemisferio. Entonces, potenciando una sinapsis de una vía, de una región del cerebro, vemos que hay cambios globales en todo el cerebro, ¿sí? Y que estos cambios pueden llegar a durar días y más también. También tenemos cambios estructurales. Nuestro cerebro es capaz de formar sinapsis y eliminar sinapsis todo el tiempo, ¿sí? De hecho, continuamente está formando y eliminando sinapsis. Está haciendo contactos y borrando contactos. Acá, bueno, este es un experimento que lo demuestra. Lo que hacen, tienen por un lado un ratón que tiene neuronas de la corteza que están marcadas fluorescente. No voy a entrar un poco en detalle, pero es un ratón que está hecho en el laboratorio y hay un grupito de neuronas de la corteza que son fluorescentes. Entonces, lo que hicieron en este trabajo es usar una nueva metodología de microscopía que se llama microscopía de 2 fotones, que es una microscopía que tiene la capacidad de penetrar muy bien en el tejido. Entonces nosotros podemos ver varios micrones, casi milímetro, dentro del tejido cerebral, ¿sí? Y podemos ver en un animal en vivo. Entonces, la idea es poder seguir cómo cambia esta neurona a lo largo de distintos días. Y lo que van a ver es que a lo largo de 8 días la morfología en general de la neurona no está cambiando, pero si van a ver este recuadro acá en la dendrita, ¿sí? Esta es una de las dendritas, esta dendrita tiene estas protuberancias que llaman espinas. Estas espinas sinápticas, son los lugares físicos en donde se hacen las conexiones entre axones y dendritas, ¿sí? Entonces, cuando vean una de estas espinas, quiere decir que ahí hay una conexión sináptica entre un axón y esa dendrita. ¿Vamos? Y lo que ven, lo que se demuestra acá es que a lo largo de los días hay sinapsis que permanecen estables y sinapsis que de repente no están, aparecen sinapsis, se borran sinapsis, duran más tiempo, menos tiempo, etc. Esto quiere decir que no solo la fuerza de la sinapsis, de las conexiones entre neuronas cambia, sino que el número de contactos de estas neuronas cambia y con quién se está contactando. Entonces, bueno, ¿qué relación hay entre esta plasticidad sináptica que le estaba contando y el aprendizaje? Bueno, ¿el aprendizaje qué implica? Implica, como veían al ratoncito, repetir una tarea muchas veces, ¿sí? Hasta que esa tarea se va aprendiendo. A ustedes les pasa que cada vez que uno repite una tarea o con el estudio de una tarea, esa tarea mejora. Bueno, y esa repetición, no es, si uno la representa acá en circuitos neuronales, este ejemplo, tenemos por ejemplo un circuito neuronal que tenemos 3 capas de neuronas. En este caso puede ser el episodio 1, la sesión número 1 del ratoncito nadando. Vemos que en la sesión 1 se activan en esta capa un grupo de neuronas, en esta capa otro grupo de neuronas y en esta capa otro grupo de neuronas. En la sesión 2 pasa lo mismo pero con otro grupo de neuronas. Algunas neuronas siguen, son las mismas, ¿sí? se activan igual. Esta y esta se activan igual, pero otro grupo de neuronas se activan. La tercera sesión del aprendizaje, otra vez tenemos otro grupo distinto de neuronas, aunque estas mismas también siguen estando activas. Entonces, esa repetición, ¿sí? de actividad neuronal hace que esas neuronas potencien su sinapsis y esas sinapsis queden de alguna manera encadenando esas neuronas. ¿Sí? Esto se llama ensamblajes neuronales y esto lo podemos ver en muchas áreas del cerebro y podemos ver que cuando se activa una neurona siempre se activa el mismo grupito de neuronas. ¿Sí? Y este es un postulado que a mediados de 1900 lo planteó Donald Hebb y que hoy por hoy sabemos que funciona así. ¿Sí? Entonces, nosotros para ver qué relación tenemos entre esta plasticidad sináptica y el aprendizaje, hasta ahora es un postulado lo que yo les dije. ¿Sí? Yo les dije, bueno, las sinapsis pueden potenciarse con la actividad, repetición de actividad, esa sinapsis puede potenciar, pueden aparecer sinapsis nuevas, pueden borrarse sinapsis nuevas. Por otro lado, les digo, bueno, el aprendizaje
da una repetitividad, ¿sí?, en sucesos que puede llevar a que estas sinapsis se potencien y esa plasticidad sináptica altere el comportamiento y lleve a un aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos probarlo esto? Bueno, por un lado tenemos que poder medir cómo funcionan las conexiones entre neuronas, medir la fuerza de la sinapsis, ¿sí?, o la conexión neuronal, y por otro lado poder medir aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio? Bueno, como les mostré antes, este es uno de los ensayos que se usan bastante para estudiar memoria. Bueno, acá, por ejemplo, para medir el aprendizaje a lo largo de las distintas sesiones, podemos ver en la primera sesión, el ratoncito se pone a nadar, ¿sí?, nada, hasta que encuentra la plataforma. Acá uno puede medir, ya sea el tiempo que le tardó en encontrar la plataforma o la distancia que tuvo que nadar para encontrar la plataforma en la primera sesión. Puede hacerlo en la segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, y al cabo de la última sesión va a ver que el animal va derechito a la plataforma y puede medir ese tiempo y esa distancia. Y eso lo podemos ver en esta curva de aprendizaje, en donde en este eje tenemos las sesiones en días y en este eje de acá tenemos el tiempo de nado en segundos. Vamos a ver que el primer día le tarda muchísimo nadar, de hecho en este caso tardó más de 2 minutos y hubo que enseñarle. Ya el segundo día aprende más, tercer día y así, hasta que esa curva llega a un plató. Cuando esa curva llega a un plató que ya no aprende más, se considera que el animal aprendió. Entonces, de esta manera nosotros podemos evaluar, si es uno de los tantos test que se usan para evaluar aprendizaje, y para medir la plasticidad sináptica es como les decía, les había mostrado antes, ¿sí? Simplemente se puede poner un electrodo y estimular una región del cerebro y ver cómo responde la otra región del cerebro. Entonces se puede ver si esas sinapsis se potencian, se deprimen, si cambia la actividad entre neuronas o no. Entonces, bueno, acá es un experimento clásico que se hizo en la década del 80, y el experimento este lo hizo el mismo que diseñó el tanque para ensayar la memoria en los ratones, Richard Morris. Y en este experimento la hipótesis que plantea Morris es la siguiente. O sea, ¿por qué la hipótesis? Nosotros en ciencia siempre nos planteamos una hipótesis, ¿sí? Queremos hacer un experimento y digo, bueno, mi hipótesis es tal, y para eso te va a hacer un experimento que me mantenga la hipótesis o que me la refute. Entonces la hipótesis que tenía acá Morris era que la plasticidad sináptica, ¿sí?, SLTP, esa potenciación sináptica a largo término, estaba de alguna manera involucrada en el aprendizaje. Entonces lo que dijo, bueno, voy a medir el aprendizaje en ratones que no los trato con una solución salina, con nada, o que les inyecto en el hipocampo una solución, una droga que les bloquea la capacidad de potenciar. O sea, no les bloquea la transmisión sináptica, pero les bloquea esa plasticidad sináptica, esa capacidad de poder potenciar o deprimir la sinapsis, ¿sí? Y lo que ven que una rata con solución salina, esta era una rata con solución salina, aprende bastante bien, tiene una curva de aprendizaje bastante buena, pero aquella que le bloquean la plasticidad sináptica en el hipocampo tiene dificultades para aprender, o sea, aprenden peor, ¿sí? Fíjense, acá tarda más en llegar a la plataforma, acá también, acá también, acá también, acá también. Tiene una curva de aprendizaje peor que aquella que tiene el circuito intacto, con plasticidad. Entonces acá lo que ven que bloquear la plasticidad sináptica en este área en el hipocampo genera un déficit de aprendizaje. En otro set de experimentos lo que hicieron fue separar ratas que aprendían bien, que son estas de acá abajo, buenos aprendedores, de malos estudiantes, ratas que no llegaban, hay una variabilidad siempre, ¿sí?, en todos los individuos, algunos aprenden mejor, otros aprenden peor, y en este caso eran ratas que separaron las ratas que no habían aprendido bien, y después fueron a mirar la capacidad de generar plasticidad sináptica que había en el hipocampo. Y lo que vieron acá fueron que las ratas que aprendían bien tenían unas sinapsis más potenciadas o una capacidad de potenciar la sinapsis mayor que aquellas que no habían aprendido bien. Entonces hasta acá, estos son estudios, ¿sí?, clásicos de la década del 80, y hoy por hoy tenemos muchísimos más estudios, más modernos, pero que nos demuestran o de alguna manera establecen una correlación, porque no es una cosa causal, sino es una correlación entre esta capacidad, ¿sí?, de modificar la fuerza de la sinapsis y lo que es un aprendizaje. Entonces, como les dije hasta recién, estos son correlaciones, ¿sí?, pero no es una demostración directa. ¿Cuál sería la demostración directa? Si a alguien se le ocurre un experimento para corroborar, bueno, si realmente la plasticidad sináptica tiene que ver con el aprendizaje. Bueno, no sé, un experimento que podrían hacer es alterar, de alguna manera manipular, ¿sí?, en un animal in vivo, de manera bastante precisa, la capacidad de generar plasticidad sináptica y ver si eso altera la memoria o no, y hacerlo de manera reversible.
Y eso fue un experimento bastante complicado, que no se pudo hacer durante muchos años. Y últimamente este es un estudio que realizó Roberto Malinow en la Universidad de California de San Diego. Roberto Malinow es un investigador argentino que de muy chiquito se fue a Estados Unidos y se dedicó a estudiar estos procesos de plasticidad y qué relación tiene la plasticidad con la memoria. Y él tenía muy en claro que este link estaba faltante, ¿sí? O sea, establecer una causa entre plasticidad y memoria. Y para eso diseñó un experimento en donde lo que hacen acá les voy a contar brevemente otro ensayo, y bastante brevemente voy a tratar de explicárselos. Acá lo que tienen es un ratoncito que lo ponen en una jaula, y esa jaula tiene la capacidad de transmitirle un pequeño shock eléctrico en las patitas al ratón. Este shock no es nocivo para el ratón, si el ratón no sufre con esto, pero es un estímulo aversivo, lo suficientemente fuerte como para que el ratón no le guste y se quede quieto. Cada vez que recibe este estímulo, el ratón como que de hecho se congela, se queda absolutamente quieto, parece que queda congelado, y ese comportamiento se llama freezing. Entonces lo que hacen es, asocian un tono auditivo, ¿sí? un sonido, con el shock eléctrico, y entonces lo que sucede es que el ratón, después de algunas sesiones, aprende bastante rápido que cada vez que viene el tono auditivo, después va a venir el shock eléctrico y hace freezing. O sea, en este caso de acá ya dejan de darle el shock eléctrico. Sin embargo, cada vez que le dan ese mismo tono auditivo, el ratón se congela, prediciendo que en cualquier momento viene el shock eléctrico. Eso es un aprendizaje bastante fuerte, ¿sí? Entonces, una característica de este aprendizaje es que si uno no asocia los estímulos, no se lo da el sonido con el shock pareados, el ratón no aprende esa tarea, ¿sí? O sea, si yo le doy el estímulo y 2 minutos después le doy el shock eléctrico, le doy primero el shock y después el estímulo y no lo hago pareado, el ratón no lo aprende. Solamente lo aprende cuando estímulo condicionante e incondicionante vienen de la mano. Entonces, después lo que hizo, y la idea de este experimento, o más que la idea, la base neuronal de este experimento, yo diría, es que estas neuronas auditivas, ¿sí?, inervan un núcleo en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es un área que tiene que ver mucho con las emociones y en particular también con esta sensación de miedo. Entonces, lo que sucede es que en estas neuronas de la amígdala, que también llega la información del shock eléctrico, están llegando de manera conjunta la información de la corteza auditiva, ¿sí?, del sonido, y la información del miedo simultáneamente. Entonces, esta convergencia de actividad, ¿sí?, que dos sinapsis activan simultáneamente a esta célula repetitiva durante mucho tiempo, hace que esta sinapsis se potencie. Y esto ya se sabía de antes, ¿sí? Esta sinapsis se potencia, entonces después no hace falta dar el shock, simplemente con dar el tono se desencadena la respuesta a miedo. Se potencia y es tan fuerte esa sinapsis, es tan fuerte esa respuesta que ya desencadena la respuesta a miedo por parte de esta neurona. Entonces lo que quería hacer Malinow en este experimento es de alguna manera modificar en un animal vivo, comportándose, la capacidad esta de, o sea, potenciar la sinapsis, despotenciar la sinapsis, volverla a potenciar y ver si eso cambiaba con la retención de la memoria o no, con esa memoria de miedo o esa memoria al shock que tenía el ratoncito. Entonces, ¿cómo miden la respuesta al shock, o mejor dicho, al tono auditivo? Lo que hacen es, este índice de acá les da una idea de cuánto se está moviendo el ratón, ¿sí? Al estar en 1, este índice quiere decir que el ratón se mueve libremente. Cuando ese índice baja a 0, el ratón se está quedando quietito, se congeló. Entonces pueden ver que un ratón que no asoció un estímulo con el otro, ¿sí?, porque se lo dieron de manera desordenada, cuando le dan el tono auditivo sin el shock eléctrico no le pasa nada, sigue moviéndose, pero aquel que sí aprendió el condicionamiento, que es este caso de acá, cuando le dan el tono auditivo sin el shock, se congela, ¿sí?, baja a 0 esa curva. Entonces lo que van a hacer ahora es, por medio de unas herramientas genéticas que tenemos hoy por hoy, que podemos controlar la actividad de neuronas muy precisamente en animales vivos, lo que van a hacer es, esa sinapsis que estaba potenciada después de que el animal aprendió, ¿sí?, someten al animal al aprendizaje, y al día siguiente agarran esos animales y los ponen en la misma jaula sin shock ahora, ¿sí? Acá ya no hay shock eléctrico, sin nada, simplemente les ponen el tono auditivo y ven qué pasa. Entonces, esto es al día siguiente de que aprendió la tarea,
ven que ponen al ratón en la jaula, le dan ese tono y el ratón se congela. Ahora lo que van a hacer es agarrar y estimular a las neuronas, ¿sí?, de la corteza auditiva para que esta sinapsis se despotencie, se deprima, ¿sí? Y esto obviamente ellos lo pueden chequear y pueden controlar que esa sinapsis baja la eficacia, baja la fuerza con que esa sinapsis transmite información. ¿Y qué pasa? Ven que 2 horas después de que el animal había aprendido, esto es un protocolo que dura 15 minutos y esto lo hacen a las 2 horas, una vez que hicieron depresión en esa sinapsis, el animal se olvidó, ¿sí? Ya no predice que va a venir un shock eléctrico, ya no se congela. Se olvidó de lo que había aprendido el día anterior. Ahora lo que hacen 2 horas después van a medir de nuevo, pero potenciando, ¿sí?, la sinapsis. Estimulan de otra manera distinta para generar una potenciación sináptica, para que esta sinapsis vuelva a ser fuerte. Y a las 2 horas después se vuelve a acordar el ratón. Vuelven a hacer lo mismo 2 horas después, pero con depresión de la sinapsis, y el ratón se olvida. La potencian 2 horas después, se acuerda. Entonces lo que están viendo es que de esta manera pueden controlar, ¿sí?, esa memoria. Pueden borrar la memoria o reactivar la memoria, simplemente potenciando una sinapsis o deprimiendo una sinapsis. Y este es el primer link casi causal que hay entre lo que es la plasticidad esta sináptica que les estoy contando y la capacidad de retener una memoria de un aprendizaje. ¿Estamos?